volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro. Un saludo, bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos, en este caso Sin Mitómanos SOS. Hoy es un llamado de alerta. Vamos a interrumpir nuestra serie Sin Filtro, pero continuando con esa onda sin filtro, este es un llamado de alerta y vamos a hablar directamente a este caso de alerta. Así es, estamos felices que sintonicen una vez más Sin Mitómanos, que lo compartan y sobre todo yo creo que este programa de verdad es una alerta para nosotros, para informarnos mejor, pero también para orar y saber cómo orar con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, escríbanos en todas nuestras redes, nos van a encontrar como @JuanYAnaR. Denle like a la transmisión, compártanlo porque sé que es la mejor forma de hacer frente y protesta a la situación que estamos enfrentando como nación. No podemos ser desentendidos. Una vez sepamos de qué se trata, tenemos que actuar. Así que, dicho esto, ¿por qué SOS? Hoy vamos a tomar nuestro espacio habitual para abordar un tema que todos nosotros como colombianos, y me disculpo con nuestra audiencia en otras naciones, pero sé que estos temas enfocados en la niñez, en la juventud, en la infancia, es de suma importancia, pero que a todos como pueblo de Dios nos concierne, y se trata puntualmente de la circular de la Superintendencia de Salud. Esta salió el pasado 20 de septiembre, en el que señala que se deben garantizar los servicios de salud para la población trans de manera diferencial. Pero ojo a esto, en esta circular se cita una sustancia puntual de la Corte. Esta sustancia de la Corte habla de la identidad de género para los niños a partir de los 3 años. Específicamente, la H de la circular se titula Infancias y Adolescencias Trans y dice lo siguiente: esta focalización se refiere a infancias y adolescencias trans que están en proceso de desarrollo. Sus necesidades específicas incluyen acceso a servicios de salud mental, educación en salud sexual y reproductiva, acompañamiento a sus grupos familiares o redes de apoyo social y apoyo para la afirmación o reafirmación de género. La sentencia dice de manera concreta que el reconocimiento de género es un proceso que en los niños y niñas puede empezar a los 3 años. Por eso los que nos están diciendo es que el Estado ampara estos procedimientos quirúrgicos y hormonales para que los niños y las niñas a partir de los 3 años puedan tomar la decisión de cambiar de sexo si así lo quieren. Esto es terrible, creo que ya estamos adentrándonos en ese mensaje SOS. Es por esta razón que hemos dedicado este espacio de nuestro programa para interceder en este tema. Porque este documento representa el mito que Satanás quiere introducir en nuestra sociedad en cuanto a la ideología de género. Esto no es nuevo, esto no solamente atañe a Colombia, esto atañe al mundo entero porque la ideología está afectando puntualmente en este tema de género. Y en muchas otras cosas más que en otros programas hablaremos. Pero esto se pone peor. Con esto se quiere destruir nuestras nuevas generaciones. Y es el espíritu puntual que se ve precisamente en Herodes. Haciendo un estudio del libro de Ezequiel, se puede ver como el espíritu herodiano que busca matar y afectar la niñez, aún desde Edom, que es Idumea. Luego de allí nace Herodes, quien luego se va a levantar como gobernante a querer matar ¿a quién? Al Hijo de Dios en su etapa temprana de la niñez. Hay poder en las generaciones y en las nuevas generaciones, y detrás de esto no está una ideología. Detrás de esto está Satanás buscando matar a nuestras generaciones. Volviendo entonces a nuestro tema que nos reúne en esta circular, podemos enfocarnos en querer ver esa destrucción atacando con vehemencia no solo a Colombia, sino a todo el mundo. Así que queremos que nos acompañen en este especial, donde vamos a hablar con expertos en el tema. Claramente no somos nosotros. Queremos invitar a gente experta que nos hable un poco de esta circular, qué está haciendo el Senado, qué está haciendo el Consejo. Quiero que ellos nos ayuden a dilucidar las mentiras que quieren introducir en la sociedad, a generaciones tal vez que quieren afectar directamente esta conciencia espiritual, esta parte moral, y motivarnos a alzar nuestra voz,
por los niños, por las niñas, a defender en nuestra nación con vehemencia aquellos valores y principios que hacen parte de nuestra fe cristiana, pero que también hacen parte de ese pensamiento tradicional y conservador que nos fundamenta, que nos nutre, que llevamos a cuestas y que no podemos perder, porque recordemos, la palabra de Dios permanece para siempre. Estas ideologías van y vienen, los pensamientos se los puede llevar el viento, pero lo que queda para siempre es la palabra de Dios. Así que vamos a desvirtuar una vez más a Satanás. Acompáñennos a este mundo maravilloso de lo que fue este Sin Mitómanos SOS. ¿Quién es la doctora Lorena Ríos? Lorena Ríos es una mujer de fe cristiana desde los 12 años, que también es mamá y sobre todo es provida. En este momento soy senadora de la República por el Partido Cristiano y trabajando por las causas de la familia, la niñez, la mujer, la juventud, la seguridad alimentaria, bueno, y temas que son importantes para transformar Colombia. En este momento, doctora, queremos darle las gracias por atender este llamado y acudir a esta alerta SOS, lo hemos llamado en Sin Mitómanos. Estamos con la circular de la Super y además con la agenda que hay detrás con Ecosieg y todos estos temas contra la niñez. Quisiera hacerte una pregunta para iniciar esta discusión. ¿Cuál es el principal objetivo de este documento, de esta circular? Bueno, la circular que se propone por parte del Supersalud, que es la entidad que realiza inspección, control y vigilancia a las entidades prestadoras de salud, sean públicas o privadas. Con esa circular se le está dando una orden a los prestadores de salud que todo lo que tenga que ver con la reafirmación de la identidad de género de los menores, que los llaman infancias trans, sean garantizadas por el Plan Básico de Salud y que lo que implique bloqueos hormonales, hormonización cruzada, incluso cirugías de cambio de asignación de género o de sexo, se garanticen de manera directa y sin ningún inconveniente por parte de las prestadoras de salud. ¿Por qué sale este documento ahora? Bueno, yo tengo varias hipótesis. Sí. Hay un proyecto de ley que estamos impulsando desde la legislatura pasada que se llama Con los niños no te metas. Y en este proyecto de ley estamos pidiendo prohibir que la hormonización cruzada, el bloqueo hormonal y los cambios de cirugía de sexo no se apliquen para los niños ni adolescentes. Es decir, para los menores de edad en Colombia, este tipo de procedimientos que hoy son experimentales no se apliquen en nuestros niños y adolescentes, porque los niños y adolescentes en Colombia, sobre todo los niños, por sus derechos fundamentales son prevalentes sobre los derechos a la salud y los demás derechos fundamentales de la Carta Política. Este proyecto de ley, nosotros ya tuvimos una audiencia pública y una mesa técnica. La audiencia pública fue hace 3 semanas, 2 semanas y media, 3 semanas. Y en esa audiencia pública estuvo invitada la Supersalud. Y la Supersalud estuvo invitada, no habían confirmado, pero ese día insistieron en estar y empezaron dentro de la audiencia a presentar los lineamientos que tenían para este tipo de procedimientos. Como estábamos pidiendo era una discusión técnica, ellos empezaron a hablar, fue una discusión ideológica y más constitucional, yo les corté la participación porque soy la autora del proyecto y también soy la que estaba dirigiendo la audiencia, y quedamos allí. A los 3 días sacan la primera circular. La primera circular que ellos expiden es una circular con el tema aborto y la segunda que sacan es la circular con los infantes trans, la infancia trans. Entendemos que ellos creen que sacando este tipo de actos administrativos van a frenar que nosotros sigamos con la discusión del proyecto de ley Con los niños no te metas, que es un proyecto de ley que a raíz de la molestia que generó en Colombia, porque no solo a la comunidad creyente, claro, en Colombia la molestia que generó la circular, por lo menos en el caso de los votos positivos en el Congreso, hemos generado mucho más aliados que detractores, por lo tanto es un proyecto de ley que va a tener un tránsito que esperamos no sea complicado, sino que nos permita tener una ley de la República que en verdad prohíba este tipo de tratamientos experimentales en el país. O sea, es una forma de respuesta mediática para querer apaciguar y silenciar este proyecto. Yo sí creo, porque ellos no tenían a corto plazo la proyección de generar un alineamiento de esta temática. Y lo expidieron 3 días después de esta audiencia pública. Lo más curioso es que el viernes anterior tuvimos la mesa técnica con el Ministerio de Salud y ellos tienen una mesa también interna técnica específicamente para estos temas de las infancias de los niños que tienen problemas en su identidad de género, ellos los llaman trans, porque así lo han dicho algunas sentencias de la Corte. Sí. Y en el espacio que tuvimos, la gran conclusión, y fue directamente con los delegados del Ministerio de Salud, es que para que estos tipos de procedimientos se den por las entidades prestadoras de salud, por clínicas, hospitales, se requieren que haya unas guías médicas metodológicas sobre la manera en que se hace, y la conclusión de la mesa técnica es que no la han construido. Claro.
Entonces, claro, eso nos dio más argumentos a nosotros para decir, se saca una circular por parte de la Supersalud sin que tenga la guía médica del el ente regulador que es el MinSalud. Es decir, se están tomando de manera acelerada unos actos administrativos que primero extralimitan las funciones de una entidad que solo inspecciona y vigila, no tiene la capacidad de generar lineamientos de regulación o de reglamentación. En segundo lugar, se fundamentan unas sentencias de la Corte y las sentencias en la Corte son de dos naturalezas, o constitucionales o acciones de tutela interpartes. La mayoría de argumentos que tienen son por casos puntuales que son entre partes y están buscando la aplicación de unas decisiones que son entre personas para toda la población en Colombia. Por eso es que hemos dicho, se están extralimitando, no tienen el fundamento e incluso la sentencia T-218, para que les recuerden, la sentencia T-218, que es la que supuestamente da una orden para crear esas guías médicas y metodológicas, le da la orden a MinSalud, no a la Superintendencia de Salud. Entonces, hay una mezcolanza y pretenden ellos pescar en río revuelto y estamos aquí firmes diciendo, ya nomás la Corte Constitucional va a empezar supuestamente a salvar la patria diciendo que como el Congreso no legisla, ellos legislan. Aquí está el Congreso de pie diciendo, vamos a legislar nosotros y no vamos a permitir que este tipo de confusiones, y como también, y es un llamado también, y gracias por ese tipo de espacios, porque la comunidad creyente no lo comprende. Y como no lo comprende, a veces sale a reaccionar, a pelear, pero no entiende realmente qué es el problema. Y aquí hay algo, en una entrevista, quiero decirles que me preguntaban tanto que les dije, y aquí hay un tema que ni siquiera hemos advertido. Los colegios tienen orientadores, que muchas veces es un psicólogo, un trabajador social, alguien que acompaña a los chiquitos. Se está viendo que estos orientadores son los que están siendo el primer canal en donde los pequeñitos les dicen, no, si tú no te sientes bien, tranquilo, mira, y están empezando a generar, es un punto de partida de influencia peligrosa. Claro. Y creo que los papás tenemos que estar pendientes. Yo les decía, hoy los papás no tenemos tiempo, entonces muchas veces va el tío, el abuelo, la abuela, a llevar a los niños al médico. Y van desinformados y muchas veces los médicos le dan una orientación a la abuelita o al tío, que el niño se siente mal y empiezan, no, hagámoslo aquí, empecemos un proceso hormonal, que es un tema experimental, y sin querer, como no conocemos los temas, estamos permitiendo que también esa falta de conocimiento afecte a nuestras generaciones. Terrible, terrible. Precisamente acabas de decir algo importante, y desinformación. Nuestro propósito primeramente es atacar esta situación que se está levantando, porque sabemos que detrás de todo esto están las ideologías, y en el mundo cristiano sabemos que detrás está Satanás. Así es. Ahora, pero para generar conocimiento, hay una pregunta interesante y es, ¿qué cambia ahora que esta regulación ha salido? Bueno, esta regulación salió, pero estamos pendientes porque solicitamos la suspensión de la aplicación. Es decir, varios actores, políticos, padres de familia, somos varios los que hemos presentado acciones de nulidad, pero también de la suspensión de la aplicación de estas circulares. Estamos esperando que la misma presión que se está dando alrededor de la circular permita que vayan frenando el proceso. Este proyecto de ley, y sí les pido que lo puedan ustedes estar conociendo y promoviendo. Este proyecto de ley, muy probablemente en 2 semanas ya empezamos el primer debate. Proyecto con los niños no te metas. Motivo primero de oración, que el proyecto con los niños no te metas tenga toda la gracia y pueda pasar sin inconvenientes. En segundo lugar, yo creo que esto está generando en todos nosotros, y lo viví con el proyecto de ley, quiero confesarles detrás del proyecto de ley. Yo viví dentro del proyecto de ley una falencia que teníamos como comunidad cristiana. Era que nuestros médicos, los pediatras, los médicos generales, los endocrinos que tenemos dentro de las iglesias, muy desconectados de estos temas. Y esto nos ha permitido empezar a encontrar un ejército médico, llamándolo así, que se está también volviendo experto y nos estamos conectando para pelear estos temas. Porque ni siquiera tampoco dentro de la iglesia teníamos como esa capacidad. Y con este proyecto de ley ha sido interesante que estamos trayendo sobre todo a pediatras, a médicos generales y a endocrinos, mostrando cómo estos bloqueos que se dan hormonalmente en los niños al final les atrofian órganos, tienen consecuencias cardiovasculares. Las coyunturas que no salen a luz. Es que les voy a dar un ejemplo. Yo soy niña, tengo 6 años. Yo tengo progesterona propia de mi función de ser niña. Cuando me bloquean la progesterona, me aumenta la testosterona, o sea, las hormonas masculinas. Y si a mí me bloquean, ¿qué pasa? Mi organismo es un relojito. Si a mí me bloquean algo que se requiere para que mi organismo avance, me empiezan a atrofiar procesos como persona. Y los niños, por eso es que tenemos un ciclo de vida hasta los 18 años. Los niños, incluso 16, 18 años, los niños necesitan que puedan tener todo su ciclo de desarrollo sin
sí que hayan obstáculos que afecten y bloqueen el desarrollo normal, tanto neurológico, que eso también afecta en lo emocional y en lo físico. Muchos órganos del cuerpo se afectan. Entonces, para nosotros ha sido también un reto interno, incluso los equipos, de pedagógicamente comprender que esto va mucho más allá a una sentencia que le permite cambiar el sexo. No, nos lleva a nosotros a entender, necesitamos a la iglesia, daños que supone, ¿no? Y enseñar a la iglesia, a la ciudadanía, a los padres de familia, que tenemos que estar preparados y que si a nosotros nos dicen, no, miren, lo que pasa es que es mejor bloquear porque si no va a sufrir discriminación el niño y demás, hay unas consecuencias. Por eso la población que ha sufrido transición, la población trans, no vive a los 35 o 40 años, tiene una cantidad de afectaciones porque hubo un cambio en su desarrollo que también le afecta su normal desarrollo siguiente. Para que las personas no se entiendan un poco más, es decir, que si esta ley llegara a salir, si el niño dice yo quiero cambiar el sexo, el papá no puede hacer nada, o sea, como los papás o el tutor del niño no puede intervenir, o sea, es una decisión del niño. En ese momento, la visión que le está dando la Corte Constitucional a la circular, con las sentencias interpartes, es que supuestamente los derechos de los niños están por encima de incluso el bienestar integral de los niños. Entonces, le están colocando como el libre desarrollo de la personalidad. En Colombia se ponderan los derechos, hay una ponderación, se equilibra. Pero aquí están colocando ese libre desarrollo por encima incluso de la capacidad que tenemos como padres de orientar y acompañar a los hijos. O sea, son peligros que uno pensaría, no son complicados, pero están en este momento cercenando una capacidad que tenemos como padres de familia de poder incluso orientar y acompañar a los pequeños. O sea, una locura. Sí, de verdad. Es una locura. Y lo más complicado es, claro, llenan una cantidad de sentencias de la Corte, pero son sentencias interpartes. ¿Qué significa eso? Solo aplica a quien puso la tutela. Son sentencias de tutela que solo benefician a quien presentó la demanda de tutela. Y aquí lo están colocando como si fuera un tema general y pues si nosotros no nos pellizcamos y peleamos y exigimos que este no sea el tipo llamémoslo de actos que nos apliquen a nosotros, pues van a seguir ellos pensando que pueden. Claro, sacar. y puede que no salga la ley ahorita como está, pero que aumenten la edad o que tenga otras es un paso. repercusiones más adelante. Sí. No, y es que lo peligroso es que, lo que les digo, la Supersalud no tiene la facultad de reglamentar. Y la Supersalud está reglamentando un tema que no tiene competencia para hacer. Y como no conocemos, entonces ellos siguen avanzando como si nada. Y los prestadores de salud pues también se amparan en que hay una orden de la Supersalud. Claro. Nos mencionaste algo importantísimo, dices que hay un proceso, digamos, de demanda. ¿Nos podrías como cerrar en esa idea de qué se está haciendo para contrarrestar, qué recursos legales se pueden aplicar para generar una nulidad en esta circular? Bueno, cuando una entidad del Estado, en este caso la Supersalud, expide un acto administrativo como fue la circular, que es un acto administrativo de pequeña jerarquía, los jueces que tienen la capacidad de poder frenar, suspender o anular este acto administrativo es el Consejo de Estado. Ante el Consejo de Estado ya se han presentado varias acciones de nulidad con solicitud de suspensión de la aplicación de la circular. Si los magistrados la conceden, al estudiar, los magistrados dicen, admitimos y suspendemos la aplicación inmediata de la circular mientras definimos el litigio, mientras discutimos acá y sacamos una sentencia final. Entonces, en este momento se está yendo ante el ente que es el Consejo de Estado para que genere este tipo de decisiones. Pero también al interior del Congreso, en la Comisión Séptima, yo propuse con varios, propusimos un control político al superintendente que va a ser a final de este mes. Ya tenemos un control político con él y plenaria del Senado también va a ser un control político en contra del superintendente. La presión que se puede hacer es la presión mediática también de la indignación, la indignación de la comunidad. Y toda la cantidad de protestas que hemos estado levantando. Ah, bueno, y las protestas, y todas las protestas y todo. Esas sí son reactivas. Sí, pero las protestas, lo malo es que se quedan en protestas. Sí, exacto. Necesitamos llegar a la fuente. ¿Cuáles son las fuentes de solución? Que podamos tener leyes de contrapeso, que es lo que estamos haciendo con los niños no te metas, ley 01 del 24, y también con las acciones ante el Consejo de Estado, que es el único juez que puede definir si ese acto, esa circular, la aplican o no la aplican. No es una ley, es una circular. Okay. Si la aplican que eso o no es la importante. aplican. Sí, las leyes están arriba, las circulares están abajo. Okay, es un acto administrativo. Entonces nosotros estamos entendiendo que tenemos que sacar lo más alto de la ley para frenar atacar este tipo de decisiones por parte, sea el Supersalud, Minsalud o los que quieran hacer. Okay. Un mensaje de conclusión que quieres darle a la comunidad. Bueno, que estamos viviendo un tiempo de verdad peligroso para nuestros niños. Nosotros estamos de verdad protegiendo la inocencia de nuestras generaciones. Este tipo de espacios de verdad, Sebastián y Ana María, son claves
porque nuestra comunidad muchas veces somos reactivos y eso está muy bien porque tenemos que reaccionar, pero también tenemos que informarnos. Y eso también nos permite que los motivos de oración también, por lo menos en nuestro caso que estamos allá en el Congreso legislando en estos temas, también sean muy intencionados. Porque nosotros estamos también con tácticas y estrategias de guerra dentro del Senado de la República, buscando los contrapesos a estas decisiones absurdas que están acabando con nuestras generaciones, con nuestra familia y con la sociedad colombiana. Pues bueno, escucharon a la senadora Lorena Ríos. Muchas gracias por este espacio. No, gracias. Seguiremos orando por ti y por todos estos proyectos que están saliendo. Recuerden, Con los niños no te metas. continuamos en nuestro SOS en Sin Mitómanos, enfocados en la niñez. Hoy tenemos la oportunidad de tener al experto, al concejal Andrés Barrios. Concejal, ¿quién es Andrés Barrios? Bueno, un saludo especial, gracias por invitarme a Sin Mitómanos, una alegría estar acá. Andrés Barrios es un padre de familia, un hijo de Dios y un servidor, eso soy yo. Muchas gracias, gracias por aceptar el reto, porque además de todo es un gran amigo Y esposo, amado. esposo. También. Esposo, Sí, ¿vio? mi esposa ve esto. Con Lore, de verdad que con mi esposita los amamos muchísimo y gracias por aceptar esta invitación. Hay una pregunta puntual que estamos tratando con respecto a la Super, ¿no? Bueno, concejal, ¿cuáles son los antecedentes de esta circular? Bueno, esta circular es una circular que se emite el 20 de septiembre por la Supersalud. La Supersalud está liderada hoy por el activista y exconcejal de Bogotá del Partido Verde, Luis Carlos Leal, además miembro de la comunidad LGBTI, no tiene hijos y básicamente en esta circular creo que se omitieron varios temas porque digamos que yo lo que creo es que esta circular a lo que apunta es a seguir con una agenda de hipersexualización de los niños, pero además abre una caja de Pandora para confundir la identidad de las nuevas generaciones. Entonces se aprovechan de un marco jurisprudencial en la sentencia 218 del 2022 y mencionan solo lo que les conviene y dejan por fuera lo que no. La pregunta que todos nos hacemos como padres de familia es ¿por qué focalizarse en los niños? ¿Cuál es la intención del Super o de la superintendencia en focalizarse en la niñez? Bueno, yo creo que detrás de esto hay una gran agenda LGBTI que están impulsando, una agenda política, y en esa medida pues vienen por los niños, vienen a confundir la identidad de los niños, y yo creo que en esa medida el cristianismo les choca. Y el cristianismo les choca porque si algo hay en el cristianismo es un gran celo por los niños. Entonces, aquí lo que se está tratando de hacer es dejar todo el debate natural, el debate científico por fuera y sencillamente perseguir unos objetivos de una agenda, insisto, política, que es la agenda de la ideología de género, donde se busca hipersexualizar a los niños hoy. Bueno, mencionaste al superintendente. ¿Quién es él? ¿Qué funciones tiene y qué poder tiene para realizar lo que está haciendo? Bueno, la Superintendencia de Salud tiene gran injerencia en todo lo que ocurre en materia, digamos, de salud en este país. Es, digamos, quien está de alguna manera velando porque todas las reglas, todas las leyes, todo lo que, digamos, hay en este sector, pues digamos vaya conforme a eso. Entonces pues es una persona la verdad que tiene demasiado poder, pero yo insisto, es un activista que tiene una agenda política que creo yo que se ha desentendido de lo que debería estar hoy realmente haciendo la Supersalud. Hoy por ejemplo en el caso de Bogotá tenemos miles de problemas en materia de salud, a nivel nacional tenemos medicamentos que no están llegando, tenemos casos de personas que han fallecido porque el medicamento que necesitaban no les llegó, hay escasez de medicamentos. Eso es lo que debería estar hablando el superintendente de salud, claro, y no impulsar una agenda que busca, insisto, hipersexualizar a los niños y abrir esa gran caja de Pandora con lo que ellos llaman la reafirmación y afirmación de género, que solo va a traer más confusión y sobre todo unas decisiones irreversibles en los niños. Entonces, en este gobierno, por ejemplo, yo no entiendo. Hace unos días el Ministerio de Salud sacó una circular para que cuando los niños viajen en un bus intermunicipal,
debe haber un consentimiento de los padres de familia para que los niños lo puedan hacer. Eso es obvio y eso es lógico para nosotros. Si un niño se va a subir a un bus, pues debería tener la autorización del papá. Pero entonces cuando uno ve esta circular, uno dice, pero aquí a los papás sí los quieren ignorar en una decisión irreversible como es esa mal llamada afirmación y reafirmación de género. O sea, es un abuso completo. ¿Y qué poder hacer como ciudadanía? ¿Qué mensaje le podemos dar a los padres de familia de qué medidas ellos pueden tomar para atacar este asunto? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer... O nosotros. De acuerdo, lo que nosotros tenemos que hacer primero es defender a capa y espada la verdad. Estamos viviendo unos tiempos donde la gente cree que todo es relativo y que ya no hay verdades absolutas. No, hay verdades absolutas. Una verdad absoluta que la Corte Constitucional omitió en el 2022. Según la Corte, por ejemplo, hay niños trans. Y para mí no hay niños trans. Según nuestra cosmovisión, según lo que nosotros creemos, nuestros principios, nuestra fe, nosotros no creemos que hay niños trans. Y estoy seguro que cuando le preguntemos a la gran mayoría de colombianos, sabemos que no los hay. Entonces tenemos que defender la verdad a capa y espada, sin importar los cuestionamientos, sin importar además que nos activen las bodegas en las redes sociales, sin importar la persecución, y sencillamente tenemos que dar como nunca la pelea, porque mañana, si no lo hacemos, puede ser muy tarde. Tremendo. Una pregunta que tengo con respecto a estos temas es, ¿qué medidas está tomando tanto colectivas como individuales el Consejo para atacar de frente y que la sociedad conozca qué hace el Consejo para precisamente contrarrestar estas medidas que sabemos que las normativas como la circular van por debajo de una ley, pero de todas formas afectan, intimidan a entidades como el sector salud, como los padres de familia? ¿Qué medidas está tomando el Consejo para ello? Bueno, desde el Consejo de Bogotá nosotros hemos venido articulándonos en la bancada por la vida y la libertad. En esta bancada pues definitivamente estamos actuando. Hace poco, esta semana, tuvimos un plantón precisamente al frente de la Supersalud, donde casi 7 concejales de Bogotá le reclamábamos al superintendente de salud por esta circular. Pero además de eso, digamos, además de salir a protestar públicamente, que tenemos que hacerlo, además somos protestantes y a veces es ilógico que los protestantes no protestamos. Claro. Pero además de eso, creo que hemos impulsado estas causas desde el Consejo. Por ejemplo, este año nos radicaron un proyecto acerca del bullying y radicaron el proyecto solo diciendo es que en los colegios de Bogotá hay bullying para los niños que, digamos, tienen alguna, llaman ellos, orientación sexual. Entonces, cuando revisamos el proyecto, sí es verdad que eso está pasando en los colegios, pero no era la primera causa de bullying. La primera causa de bullying era el aspecto físico de los niños, su condición socioeconómica, incluso las creencias religiosas de los niños. Por eso les hacen bullying. Entonces nosotros, ellos impulsaron su proyecto y nosotros impulsamos un nuevo proyecto, pero que involucra a todos los niños, porque tenemos que tener evidentemente una visión más amplia y no solo la visión como ellos la quieren poner de que prácticamente son los únicos que sufren bullying y discriminación. Nos gustaría que le explicaras un poquito a las personas cuál es la circular, qué es lo que está diciendo realmente, porque hemos escuchado mucho al respecto, pero la información es lo que más necesitamos en este momento para entenderlo. En castellano, ¿qué dice todo esto? Bueno, digamos que básicamente en castellano lo que está haciendo la Superintendencia de Salud es, digamos que en esta circular, dar ciertos parámetros hacia, digamos, la población trans porque lo exige, digamos, la Corte Constitucional. Digamos, hasta ahí uno dice no hay ningún problema. ¿Dónde empezamos a ver problema? Por ejemplo, en el literal H. En el literal H uno encuentra literal, dice infancias y adolescencias trans. Esto lo dicen argumentando pues que la Corte evidentemente fue la que, digamos, cree que a partir de los 3 años ya los niños pueden identificarse en el género, ¿verdad? Que piensan, que perciben. Entonces, pues ya para uno es preocupante cuando uno ve un literal que dice, por ejemplo, infancias trans. La pregunta que uno le haría a los colombianos es, oiga, ¿hay niños trans? Y pues evidentemente ya sabemos la respuesta. Pero básicamente en este literal ellos citan parte de aquí lo podemos mostrar, citan parte de la sentencia, pero omiten, por ejemplo... ¿Cómo es el nombre de esa sentencia? Es la sentencia T-218 del 2022, pero como les digo, la citan parcialmente. Entonces, ¿qué omitieron? Que eso es importante que se conozca. Entonces, primero, la concurrencia de la voluntad de los padres y los hijos. O sea, los padres no los pueden dejar por fuera. Cuando, digamos, un niño dice yo quiero operarme
porque me autopercibo así y me quiero hacer tal tratamiento de hormonización y empezar por ahí, digamos. Entonces, cuando eso pasa, evidentemente el papá tiene que intervenir, el papá debe hablar y así lo dice la corte, pero evidentemente esta gente lo omite. Lo mismo, por ejemplo, la cercanía a la mayoría de edad. O sea, es evidente que pues, si estamos hablando de tratamientos de hormonización, de operaciones quirúrgicas, de todos estos procedimientos de la afirmación de género, pues eso es inconcebible que eso se piense que un niño, ¿verdad?, esté en capacidad de decidir. Por ejemplo, un niño, y los que tenemos niños sabemos que un niño, por ejemplo, no entiende el concepto de la muerte. Y por algo, un niño también no vota. Por algo, digamos, hay unos mínimos para que un niño pueda decidir, pero, digamos, esos temas acá se omiten. Dice que tiene que ser una decisión libre, informada y cualificada, digamos, del menor de edad. Entonces, hay temas que omitieron dentro de la circular que sí contempla la sentencia. Y el último punto que, digamos, yo veo crítico acá es es el literal D, que en el numeral 13 básicamente lo que dice textualmente es que las IPS deben contar de acuerdo con el nivel de complejidad con talento humano, es decir, médicos que brinden apoyo integral a tratamientos y o procedimientos de afirmación o reafirmación de género a niños, a niñas y a adolescentes. Afirmación de género, entendemos, es operaciones quirúrgicas y demás, y en el caso de la reafirmación de género, pues ahí hablan de todo tipo de cosas, intervenciones sociales, intervenciones incluso conductuales. Entonces, evidentemente, por eso decimos, esto es una caja de Pandora, y ellos, pues evidentemente, el superintendente de salud me lo confirmó a mí en un video, él sí cree que hay niños trans. Entonces, pues evidentemente esta circular es peligrosa, esta circular va a ser muy nefasta para el país, y sobre todo creo que con esta circular van a aprovecharse para intimidar a las diferentes IPS entidades de salud. de acuerdo, ¿para qué? Para que hagan lo que Porque ellos quieren en su agenda decían política. que no es una ley, ciertamente es una circular, pero yo creo que se abre un poco la puerta para algo, o sea, están mirando hasta dónde pueden llegar. Sí, Poniendo el pie en la puerta, que fíjate que algo que me parece impresionante de todo esto es cómo ignoran incluso a los padres. Claro. Porque dentro digamos, el artículo que se está utilizando, del que ellos están apoyando, se debe incluir al padre, se debe incluir a los padres en el procedimiento, pero acá los están ignorando. De acuerdo. Claro, obviamente van a omitir todo lo que ellos quieran para lograr su objetivo, pero lo que decía mi esposita es como poner un pie en la puerta y de alguna manera buscar entrar, seguir intimidando. Ya venían Ecosieg, ahora circular, qué cosas quieren seguir en esta agenda y de una u otra forma ignorar a los padres y a, bueno, el debido proceso en este asunto, ¿no? De acuerdo, yo creo que estamos ante una agenda, y una agenda que viene cargada de múltiples cosas. Bien lo decías ahorita, Ecosieg es una de ellas, esta circular, digamos, es parte de otra, pero a mí lo que me preocupa es que ya hemos visto a este superintendente activista, porque él viene del activismo, y lo hemos visto, por ejemplo, ir a diferentes entidades prestadoras de salud y empezar a digamos que de alguna manera brusca, intimidar a los funcionarios porque de pronto se están demorando una entrega de medicamentos o lo que sea, pero entonces ahí es donde uno dice, lo vamos a ver es en las IPS obligando, ¿verdad? Incluso contra la libertad de conciencia de muchos a que hagan lo que él quiere en su agenda política. Tenaz. Pues bueno, concejal, muchísimas gracias por este espacio. A todos los que están aquí conectados, seguimos en este SOS por la vida, declarando libertad, declarando en medio de nuestro entorno salvación y bendición sobre nuestros niños, pero sobre todo en el entorno nacional, declarando que con nuestros niños no se pueden meter, que aquí propendemos es por la vida, propendemos por la salud, y vamos a luchar y hacer mella en estos asuntos hasta que logremos ver la mano de Dios en acción. Los padres, la sociedad, llamaros para que nos levantemos y no nos quedemos callados, compartamos, difundamos todos estos mensajes para que más seamos los que podamos entender la situación de lo que está pasando, y oremos mucho por nuestros gobernantes, porque ellos son los que pueden ayudarnos a hacerle frente y acabar con este asunto. Un mensaje de despedida. Bueno, el mensaje de despedida es: defendamos la verdad con toda convicción. Insisto, insistiré hasta el final, no hay niños trans. Un saludo muy especial, senador JP. Estamos resolviendo un conflicto que es este SOS,
un llamado de urgencia porque se quieren meter de frente con nuestros niños. Queremos empezar por saber quién es el senador JP. Bueno, el senador JP es un instrumento que Dios quiso traer al Congreso de la República para que precisamente en batallas como estas demos la pelea y logremos la victoria. Bueno, como primera pregunta de introducción, ¿en qué va la citación con el superintendente? Bueno, la acabamos de hacer hace un par de semanas, estamos esperando que la mesa directiva del Senado nos dé la fecha, pero con toda seguridad es una obligación que el superintendente de salud esté allí en la plenaria del Senado para que nosotros podamos reclamarle por este atentado que quiere hacerle a los niños de Colombia. ¿Qué implicación tiene el hecho de saber que el superintendente es abiertamente gay? Yo creo que aquí voy a hacer un énfasis en ese versículo que está en Mateo que habla de que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Es necesario que nosotros empecemos a dar una pelea frontal. ¿Por qué? Porque esta comunidad LGBTI a la cual la ley ha acobijado ya ha logrado todos los derechos y las libertades que han querido. Entonces ellos se pueden casar si quieren, ellos pueden adoptar si quieren. Han logrado también un avance bastante, yo diría, fuerte en el tema del aborto. Ya estamos hablando de 6 meses, un bebé de 6 meses. Y ya que lo han logrado todo, esta comunidad a la que pertenece el superintendente, ahora ya no necesitan libertades para ellos, ahora van por nuestros niños, por esa naturaleza original de los niños, afectando quizás sus emociones, sentimientos, pensamientos y hasta su físico, cuando estamos hablando de esta circular. ¿Qué implicación tiene? Pues precisamente que ya esta comunidad a la que el superintendente pertenece logró todas sus libertades, ahora van por los niños, quieren más, quieren llegar a ese origen que es la infancia de nuestros niños, futuros adultos mañana. ¿Usted cree que tienen realmente argumentos para poder llevar a cabo esta circular, esta ley? No tienen ningún tipo de argumento y el país yo creo que en esto se va a unir, porque ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, lo hemos vivido cuando las cartillas de Gina Parodi de la ideología de género. Yo siento que ellos perdieron una batalla en el Congreso y como no pudieron por la ley, entonces ahora quieren por la fuerza que les da el Poder Ejecutivo. Y desde el gobierno entonces quieren a la fuerza mediante esta circular imponerlo. Pero no, nosotros no lo vamos a permitir y empezaremos a usar las herramientas que sean necesarias. La primera, llamarlo al Senado para que dé explicaciones, porque claramente aquí está casi que en un conflicto de interés este señor, obrando a deseo propio por sus mismas condiciones, imponiendo cosas a los niños de nuestro país y eso nosotros no lo vamos a permitir. Son como normativas a libre discreción y según lo que entendemos no es una ley, pero sí está amparado mediante lo que decía la administración que él puede ejercer con circulares. En ese orden de ideas, ¿cuáles son esos recursos que el Senado está ofreciendo para frenar? El senador dice hay varias medidas. Cuéntenos un poquito qué cosas puede entender la ciudadanía y en este caso la comunidad cristiana evangélica para resolver este conflicto. Claro, nosotros podemos entutelar esa circular, nosotros podemos demandar esa circular. Aquí, para darle un poco de esperanza al país, hemos visto que incluso decretos del propio presidente de la República se han caído porque la Corte Constitucional los ha tumbado ya que violan los derechos y libertades de otros colombianos. Aquí hay una violación, aquí hay un ataque incluso a las familias colombianas. Nosotros estamos haciendo el paso a paso que debe ser. Primero llamarlo a cuentas, primero que vaya a la plenaria del Senado y nos dé explicaciones, pero después claramente nosotros vamos a proceder, los senadores que estamos en conjunto, representantes a la Cámara, a legalmente, jurídicamente mirar cómo podemos tumbar esa circular. Y en últimas, inicié diciéndoles, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Necesitamos de los papás de Colombia, cristianos, católicos, los conservadores. Necesitamos que los padres de Colombia se unan y vamos a dar la pelea que dimos en su momento con las cartillas de Gina Parodi. Pero de que tumbamos esto, lo tumbamos porque a los niños de Colombia solo los puede defender Dios, pero nosotros aquí como representantes de Dios, como padres de familia en la tierra. Es decir, que la Supersalud se extralimitó con esto que está haciendo. Pero por supuesto se extralimitó porque precisamente el superintendente, el Supersalud, el señor Luis Carlos Leal, está actuando, como lo dije ahorita, en un conflicto de interés porque es una condición que él vive y que quiere imponer
entonces ahora a través del cargo que ostenta y que le ha dado el gobierno nacional. ¿Qué diferenciación habría, para también entender, así como dijimos que está por debajo de una ley, qué diferenciación habría entre una circular y una ley que buscara este tipo de lineamientos, si ya fuese una ley? Yo creo que incluso es más perjudicial la ley, es más grave la ley, porque la palabra lo dice, es ley de la República. Yo creo que esto es más un tipo de decreto, si lo hablamos a nivel presidencial, pero a nivel de superintendencia es una imposición que quiere hacer una persona que tiene un cargo importante, en este caso en la salud, que no es difícil de tumbar. Yo quiero darle esa esperanza al país. Es más peligroso si esto hubiese sido una ley. Esto es un capricho del superintendente que piensa que porque tiene ese cargo entonces va a pasar por encima de los colombianos y no va a ser así. Y como tiene ese cargo, entonces está tomando ciertos derechos, ciertas medidas que a su parecer parece tener como opción. Yo les voy a dar un ejemplo de por qué este señor está actuando en condición propia y en gusto propio y en capricho propio. Él habla de que quiere de ahora en adelante que existan los baños no binarios, para que entonces si una persona se levantó hoy diciendo que es mujer, entonces se meta con las mujeres a un baño siendo hombre, y si se levantó diciendo entonces que es hombre y es una mujer, entonces se meta al baño de los hombres. Está actuando en capricho, está actuando en su condición. Claro, respetable, porque la ley nos obliga a respetarle, respetable, pero no puede entonces, porque él está en una condición o está entonces venir a imponer eso a otras personas y sobre todo a los indefensos, a los que no pueden decidir por cuestión propia porque pues hasta ahora están en formación, como son los niños. O sea, aquí vale la pena decir que un niño no puede votar. Un niño no puede sacar una licencia de conducción. O sea, hay muchas cosas que un niño no puede hacer porque precisamente es un niño, pero entonces sí se puede cambiar pues de sexo porque el superintendente lo dice y entonces con su circular viene a imponerle entonces a los profesionales de la salud que tienen que dar ese apoyo para que este niño haga esto. Pues es algo completamente... Eso supone un riesgo enorme porque entonces ya sí se da hacia la salud esa notificación. Quiere decir que hay posibilidad que un doctor con esa misma inclinación pueda empezar a generar ese tipo de recomendaciones, de sugerencias hacia los padres de familia. Total, y fíjense que eran lo mismo que ellos estaban tratando de hacer a través del proyecto de ley Ecosier. Ellos estaban tratando de troncar, penetrar y tratar como de permear esa parte. La parte de la salud, de los profesionales de la salud, la parte de los ministros, la parte de los padres de la familia, que no se metieran como que en esa decisión del niño y que el profesional de salud tampoco se involucrara. Ahora, como no pudieron con esa ley que nosotros logramos tumbar en la comisión primera, vienen con entonces una circular como a la fuerza, ¿me entiendes? Como ese poder que da el Ejecutivo, como que a la fuerza lo vamos a hacer. Pues vamos a ver quién es más fuerte en este caso, porque aparte de que nosotros como padres de familia vamos a defender a nuestros niños, yo soy padre de familia, tenemos también el respaldo de Dios, que yo estoy seguro que nos va a ayudar en esta batalla. Para que la ciudadanía sepa qué podemos hacer específicamente nosotros. Estar pendientes, muy pendientes y preparados para dar la batalla con nosotros. Si algo logró tumbar esas cartillas de la ideología de género fue cuando todo el país salió históricamente a pronunciarse. Yo necesito que, y les pido a los colombianos que salgan con nosotros cuando nosotros los citemos, porque necesitamos que los congresistas, que los jueces de la República puedan ver que el país no va a aceptar una aberración como esta, que está en esta circular. Teniendo eso en cuenta, ¿qué recursos le recomienda a los padres de familia utilizar de manera mediática, de manera inmediata y pues bueno, también qué otros recursos ya más adelante a largo plazo pudiesen utilizar? Sí, pues nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar, ya lo dije, bueno, el tema de la citación, necesitamos que compartan esta información porque aquí también hay una guerra de comunicaciones. Hoy en día todos tienen un teléfono donde les llega información tergiversada, falsa. El superintendente está tratando de lavar esta circular y decir que no, que él en ningún momento está obligando. Necesitamos que ustedes compartan lo que nosotros estamos transmitiéndole. Y ya a largo plazo pues vamos a tener que entonces llevar esto, si es posible, hasta una recolección de firmas para poder presentar jurídicamente esa demanda. Pero yo sé y siento en mi corazón que esta es una batalla que nos toca dar, pero con seguridad,
obtendremos una gran victoria en favor de los niños de nuestro país. Pues senador, muchísimas gracias por este espacio. Este pulso continúa fuertemente, es una batalla en el mundo cristiano, es una guerra entre la luz y las tinieblas. En el mundo natural en el que vivimos es una fuerza entre leyes e ideologías, pero aquí seguiremos dando la batalla y en espacios como este, queriendo denunciar este tipo de situaciones que son aberrantes contra nuestros niños y ponernos al frente de este tipo de noticias. Un saludo, una despedida. No, pues agradecerles por estar acá, decirles que quiero que sepan que cuentan con un grupo de congresistas, no solamente JP, hay un grupo de congresistas que está ahí en línea de batalla buscando cuidar esos principios y esa familia que es un núcleo especial que Dios, sé que Dios va a cuidar también con su respaldo en esta lucha que estamos dando. Genial, senador, muchísimas gracias. Seguiremos orando por todas estas leyes, propuestas y maneras en que puedan hacer este freno para que el Señor les dé mucha sabiduría. Gracias a todos por estar conectados. Esto es Sin Mitómanos al Frente. Dios los bendiga. Bueno, pues para concluir este especial de Sin Mitómanos, tenemos que recordar que como cristianos, las herramientas que se nos han entregado son necesarias y las debemos usar para interceder por nuestros niños, para interceder por nuestras niñas, para que en nuestra nación y en el resto del mundo, donde sea que nos encontremos haciendo frente a esta guerra ideológica, pues enfrentemos, protestemos, levantemos nuestra voz. Y también es una guerra espiritual, esto es un pulso, lo he mencionado así en varias de las entrevistas, en el que tenemos de nuestro lado a nuestro Padre Celestial que intercede por nosotros. Esta es la hora en que intercedemos no solo como ciudadanos, sino también como pueblo de Dios, en clamor, en rodillas, en ayuno, en intercesión, porque esta causa específica, que son nuestras nuevas generaciones, Satanás no las pueda tocar. Pero de paso también quiero invitar a la sociedad que se levanten. Somos muchos los que pensamos igual, somos muchos los conservadores, somos muchos los que rescatamos valores, principios, ética, conducta y moral que jamás nos podrán arrebatar. Creemos fervientemente en la familia como núcleo y base de la sociedad y yo quiero con esto extender un llamado para que puedas compartir este video a todo el que piense igual a nosotros. Es necesario que todos sepamos en qué nos encontramos y qué quieren hacer con nuestros niños. Y aunque sabemos que estamos en esos tiempos oscuros, esta no es una causa perdida, porque en Cristo tenemos esa esperanza de que Él impartirá justicia a los que obran en esas mentiras de Satanás y pondrán en orden las cosas. El Señor pondrá en orden las cosas, porque Cristo vino al mundo para hacernos salvos y también para deshacer las obras del diablo. Y por otro lado, para exhortarnos a que este tema no quede indiferente para nadie. Compartámoslo en nuestros hogares, esos espacios de trabajo, de estudio, en las calles. Debemos generar en serio esa conciencia por medio de argumentos como lo acabamos de mostrar nosotros. No solamente es como una circular mal y todos yéndonos en contra sin informarnos. Por eso hacemos este programa, para que entiendan la gravedad de lo que está sucediendo, de que levantemos nuestra voz, de que compartamos a todos los que podamos, que intercedamos y que nos pongamos manos a la obra para juntos poder destruir y irnos en contra de lo que Satanás quiere hacer con nuestros niños. Así es, vamos a declarar que con nuestros niños Satanás no se puede meter. Yo creo que es un momento para que podamos orar juntos. Es el primer gran momento que podemos, digamos, el primer peldaño que podemos poner de qué hacer. La pregunta de fondo en todo el programa es ¿qué hacer? Vamos a las rodillas, oremos, declaremos que nuestros niños le pertenecen al Señor y luego entonces, informados, unámonos a todas estas causas justas en las que seguramente vamos a encontrar respuesta y en las que seguramente vamos a ver la respuesta del cielo cuando dice que la oración del justo puede. Yo sé que la oración del justo puede mucho y lo vamos a ver en nuestros niños y en nuestras generaciones. Padre, te damos gracias por este espacio, gracias por este programa, gracias porque nos da la oportunidad de dialogar con expertos, conocedores en los temas y seguramente muchos otros más que a nuestro alrededor nos podrán brindar cierta información y nos podrán sacar de estas dudas. Hoy ponemos delante de ti la niñez, las nuevas generaciones, la juventud, Señor. Están en tus manos, Señor.
son el foco y el centro de tu atención. Y yo declaro que sobre ellos hay un manto de protección. Yo declaro que sobre ellos tu mano poderosa está obrando. Yo declaro que toda artimaña del enemigo, todo lo que Satanás quiera hacer para tal vez destruir los niños, para afectar sus emociones, su mente, sus sentimientos, yo en este momento declaro que la mano poderosa de Dios obra sobre nuestros niños, Señor. Pero también se cae ese manto de ceguera sobre nosotros como padre, como madre, como sociedad, como cultura, Señor, como nación, como pueblo tuyo. Hoy se cae ese manto, esa ceguera se cae de enfrente nuestro, Señor. Danos la habilidad para poder hablar, danos la inteligencia para poder comunicar, danos la fortaleza para poder defender, danos los argumentos, Señor, para poder contrarrestar toda voz que se levante en contra de los niños, Señor. Pero sobre todo, danos la fortaleza para permanecer firmes en ti, anclados en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, y poder ver florecer estas nuevas generaciones para gloria de tu nombre. Que ellos, Señor, puedan ser fortalecidos por ti, que ellos, Señor, también puedan ser nutridos por ti, Señor, y no por estas ideologías que lo que buscan es destruirlos y matarles. En Cristo Jesús oramos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Sigamos orando. Sigamos clamando por nuestros gobernantes, sigamos clamando por el sector salud, que al fin y al cabo también se está viendo afectado de una u otra forma, se están viendo intimidados, desafiados, amenazados. Sigamos orando porque el Señor genere en estos ideólogos de destrucción un Babel, una confusión en su mente, que ni sepan qué es lo que están haciendo, porque en realidad no lo saben. Y yo creo que juntos vamos a ver la poderosa mano de Dios obrando en favor de nuestra nación, de nuestros niños, de nuestras generaciones y de las naciones que nos están viendo. Bueno, creo que quedamos contentos con este brochazo general que tuvimos de este tema. Les animo para que sigamos difundiéndolo, sigamos compartiéndolo y dejemos saber que Cristo es la esperanza de las generaciones y de nuestra nación. Dios les bendiga. Esto fue Sin Mitómanos SOS. Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro.